Bendecido día, jóvenes de quinto bachillerato. Quiero saludarlos y al mismo tiempo darles las gracias por el proceso de creación de nuevos conocimientos y sobre todo la práctica de los diversos valores que hemos visto durante estos meses. Gracias primeramente a cada uno de ustedes y a su familia, por favor, por ese apoyo incondicional. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que corresponde el valor de la honradez. Y vamos a visualizar la imagen que nos aparece en este momento. Dice: la honradez es una forma de marcar doradísimas huellas. Entonces, cuando hablamos de la honradez, jóvenes, nos estamos refiriendo a comprender primeramente el significado de este valor. Y sobre todo reconocer la satisfacción que da el proceder con la honradez. Entonces, es de suma importancia este valor, así como los demás. Es uno de los valores que se siembra desde su origen en nuestro hogar y sobre todo poder seguir luchando en practicarlo. Dice que en la honradez es proceder con rectitud e integridad en lo que refiere a los actos y palabras. ¿A qué nos referimos con esto? Al momento de hablar de la honradez estamos determinando que todo lo que haga o diga debe de realizarse de una manera coherente. Recuérdense que no solo se refiere a la parte monetaria, sino que también se refiere a eso que nosotros realizamos o a esos actos que podemos determinar con el afán de lograr alcanzar algo. Se determina la honradez como una honra. Se refiere a la estima y respeto de nuestra dignidad. ¿De acuerdo? Entonces acá podemos ver detenidamente que se relacionan otros valores juntamente con la honradez. Dice que es una buena opinión, fama y seguridad adquirida por la virtud y el mérito. Cuando hablamos con virtudes y hablamos de méritos, estamos determinando que vamos a respetar primeramente dicha integridad y sobre todo hacer valer nuestra dignidad para cada una de las personas que nos pueden conocer. Este valor es de suma importancia. También la honradez está hablando sobre la verdad. Cuando determinamos la verdad, estamos definiendo que en el concepto que nosotros creemos y pensamos, debemos de sentir que debe de ser algo realmente verdadero, de práctica para cada uno de nosotros. Entonces, define la honra, define la verdad y la lealtad, sobre todo. Tres valores, se podría decir, integrados a uno y sobre todo que nos estipulan realizar diferentes acciones. Y dice que es una fidelidad de honor. Entonces podemos definir detenidamente, jóvenes, que cada una de las acciones que llevemos a realizar por medio de este valor de la honradez nos va a definir un sinfín de acciones, no solamente el querer abordar una situación, como les decía, de la parte económica, no, que de igual forma integra muchas otras. Y dice que la honradez es la cualidad de algunas personas que lo definen de una manera justa en todos los aspectos que se le presenten. Es aquella persona que inspira confianza, demostrando siempre ser una persona íntegra en todos los ámbitos de su vida y sobre todo con una equidad que determina su proceder como protagonista en su manera de actuar o su manera de vivir. Educarnos o educar a las personas en este valor es un desarrollo que nos va a implicar una conciencia que nos conduzca a apreciar y elegir todo aquello que represente la verdad, la integridad y el respeto a los demás. Siendo conscientes como futuros profesionales, debemos de practicar y desarrollar este valor. La honradez trata muchas veces de ser algo absoluto y sobre todo de una manera sincera,
con uno mismo y con el poder que nos permite reflejar a los demás. Y no se va a basar solamente en el respeto de todo lo material que podemos tener, sino de igual manera de aceptarnos con nuestras virtudes y defectos, sin prejuicios hacia nada ni nadie. Esa es una calidad humana. Dice quien es una persona honrada. ¿Cómo determinamos nosotros a una persona honrada? Es una persona recta, justa, tiene mucho valor y sobre todo su nivel dentro de la sociedad es totalmente diferente a lo que los otros apremian. Como dice en un país, el oro auténtico nunca va a tener temor a la prueba de fuego. Eso es lo que define la honradez, como les indicaba, la integridad y todo lo que puede resultar con diversos valores que lo van a ir calificando en desarrollo de cada una de las acciones. Cuando una persona ha sido o es totalmente honrada o practica mucho el valor, ha desarrollado fuertemente su conciencia y sobre todo las circunstancias que se le presenten en ningún momento va a permitir que él vaya a la deriva sobre las acciones que puede perjudicarlo. Primeramente a él y después a cada una de esas personas que se encuentran alrededor. La honradez también determina aquel desapego, aquello que no me pertenece, ¿sí? No que lo puedo compartir con las otras personas. Me refiero a los bienes materiales. Nunca va a ser correcto por medio de este valor que lo demás tienen yo también lo deseo tener. Existen muchas acciones, como les indico, tanto en lo que corresponde la parte física o material, como usted le quiere decir, que nos van a permitir desviarnos muchas veces de este valor. La práctica nos lleva a ser mejores personas a un largo plazo. Dentro de la familia debemos de confrontar y seguir guiándonos por medio de este valor. Ser honrado nos va a enseñar a ser muy felices y sobre todo comprender lo más importante, los valores que están construyendo nuestros padres dentro de nosotros. Ser mejores ejemplos para las personas en la sociedad y sobre todo nos puede hacer inmunes a todo deseo superficial. Recuérdense que todo lo bueno cuesta. Entonces, podemos determinar acá también la parte de la ética y la moral para lograr alcanzar cada una de las acciones que nosotros queremos. Va la primera actividad. ¿Qué haría usted? ¿Sí? ¿Qué haría usted si se encuentra un maletín con mucho dinero y documentos importantes? ¿Qué haría usted para poder localizar a su dueño? ¿O haría caso omiso? Usted me va a indicar la respuesta según su punto de vista. Se determina que la cualidad del valor de la honradez es un honor, es un respeto a sí mismo y sobre todo a los demás. Eso nos lleva como personas a siempre cumplir nuestras promesas o nuestros compromisos. Por eso dice que las personas honradas son dignas de respeto, confianza y credibilidad. Entonces, según la interrogante que les hice, ¿qué harían ustedes si encontraran una maleta llena de dinero y papeles importantes? ¿Buscarían a la persona o realizarían alguna acción diferente? Comenten. Esa es la primera actividad del día de hoy. Entonces, una de las acciones que tenemos como padres, como estudiantes, es implicar a cada uno de los integrantes de nuestra familia en seguir practicando el valor de la honradez. Que todos podamos ser dignos, íntegros y sobre todo de respeto. Hay un dicho que dice, es más fácil ser honrado que vivir perseguido.
Imaginémonos este pequeño mensaje. Es más fácil ser honrado que vivir perseguido. En nuestra área educativa, jóvenes, podemos hablar sobre lo que queremos formar en cada uno de ustedes, en el buen sentido de la palabra, desde lo integral y sobre todo basado en los valores, en la práctica de valores, como les indicaba, nacen desde el hogar y sobre todo debemos de practicarlos día tras día. Y sobre todo este valor, la honradez. En nuestro país no podemos hablar de una manera incongruente. Lo más importante es decir que yo voy a ser responsable y sobre todo ser un ente de cambio y practicar esos valores. Recordémonos que somos responsables de nuestras propias decisiones y acciones. Entonces, podemos encontrar muchas definiciones de la honradez, ¿sí? Lo que debemos de tomar en cuenta es la práctica que debemos de determinar. Entonces, se dice que en la honradez, ¿a qué se refiere? Según su punto de vista, cuando estamos hablando de la honradez, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo les coloco estos ejemplos. Dice, es un actuar decentemente y en armonía con el cuerpo, la mente y los actos. Aprovechar el tiempo sin engañar a los maestros, padres o amigos. Eso también determina la honradez. El tiempo que les podemos dedicar a ellos y sobre todo el tiempo que nos brindan en cada momento. Algo que nos habla también de la honradez. La palabra que estoy dando de cumplirla. Lo que prometo hay que cumplir. Y sobre todo, decir la verdad, aunque esto nos traiga problemas. Recuérdense que tenemos la información, ¿sí? Y no podemos caer en ese proceso de seguir cubriendo a alguien. Debemos de decir la verdad en todo momento. Recuérdense que está la comunicación asertiva y la comunicación eficaz. Entonces, todo esto nos determina seguir practicando dicho valor. Fomentemos nuestra ética, tanto en la manera personal como profesional. Tratar de mantener nuestra conciencia lo más limpio que se pueda. Y sobre todo, no adelantarnos en ningún momento a hacer prejuicios de algo que está suscitando. Ejemplo, también, ¿qué valores o qué acciones por medio de la honradez usted practica como estudiante? Un ejemplo, no copiar los trabajos de otros compañeros, no brindar copia, ¿sí? No ser partícipe de eso. Si usted es deportista, lo más correcto es realizar los juegos sin negocios, ¿sí? Entonces el valor de la honradez, jóvenes, nos va a determinar que debemos de tener la credibilidad ante todas las personas y sobre todo ser justos en las decisiones que tomemos. Eso también implica ese valor. No solamente corresponde, como les indicaba, a la parte económica o material que muchas veces se inclina, ¿verdad? La honradez va a ser uno de los valores que debemos de inculcar en nuestro hogar y sobre todo luchar para que este sea de práctica. Cuando lo hemos aprendido desde pequeños, podemos aprender de una manera honesta, íntegra y decente. Y no nos haría nada difícil poder compartir con los demás. Este es un trato que nos puede determinar qué podemos aprender en cada una de las acciones, qué podemos aprender dentro del colegio, aunque estamos a distancia, qué podemos aprender. Un bien para la sociedad. Recuérdense que ustedes son futuros profesionales y deben determinar ser diferentes. Como les indicaba, no puedo culpar a nadie de las decisiones que se están tomando, más puedo mejorar dichas acciones.
También define que la honradez es muy engañosa, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de eso, de la honradez es muy engañosa, sabemos que podemos caer en la trampa de muchas personas en querer acaparar mucho en bienestar propio. Recordémonos que todo debe ser en bienestar de todos, en un bien común, ¿de acuerdo? Todo debe ser por naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, quiere decir que ya está dentro de nosotros. Dice que la persona honrada es justa y sana. No necesita andar divulgando o enmascarándose, sobre todo en su alma, o un antifaz. Debemos de aprender a decir siempre la verdad, que eso determina también sobre la honradez. Entonces, acá hablando sobre la honradez, estamos hablando sobre el honra, estamos hablando sobre la verdad, estamos hablando sobre la lealtad. Todos los hábitos que nos hacen formar actitudes por la falta de este valor. Todo lo que nos impulsa a hacer cosas indiferentes. Ahora, como siguiente actividad, la número 2, usted va a determinar un ejemplo de la falta de honradez. Yo le mencioné varios. Ahora usted mencionará uno en su propio punto de vista. Ahora dice este mensaje: si nos damos a conocer como personas rectas y honradas en el trato con las demás personas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en todo ámbito, ganaremos el respeto, la admiración y la confianza de los demás. Entonces es bueno practicar cada uno de estos valores, sobre todo en la familia, y poder alcanzar el bien común. Dice que el cumplir con nuestra palabra es también relacionado con la honradez. No solamente de que usted venga y firme un contrato. Y acá es donde viene un pequeño recuerdo cuando iniciamos el año. Cuando usted levantó su mano derecha y prometió algo. Esto nos inclina a seguir luchando por lo que realmente queremos. Y sobre todo ser un profesional diferente, no del montón. Entonces, todo eso va relacionado con la acción de la honradez. Veamos este ejemplo. Hasta tenemos la posición del dedo hacia abajo, o sea que es algo que no se cumple directamente, pero que nos inclina a ser mejores personas. ¿Será correcto en esta imagen? Este también es un ejemplo de la parte incorrecta de la honradez, el copiar en las evaluaciones, copiar los trabajos. Recuérdese que no solamente usted se está engañando, esa es la primera parte. No solamente usted se engaña. ¿Cómo va a determinar usted a las personas ser honrado? Esa es nuestra siguiente interrogante, la número 3, en nuestra actividad del día de hoy. ¿Cómo enseñar a otra persona a ser honrado? Recuérdense que dentro de eso definen muchas acciones. Entonces, ¿cómo puede hacer usted para que esas personas sean honradas? ¿O cómo determinar que otras personas sean honradas? Acá discierne mucho de lo que nosotros queremos lograr alcanzar. Como les indiqué, la honradez puede ser engañosa. ¿Cómo cree usted que esta honradez o cómo muchas personas se acaparan de este valor para poder engañarnos? Vamos a trabajar con la siguiente reflexión que nos va a ayudar a ser mejores. Se dice el hombre más honrado del mundo. Imagínense, esta es una historia de un país de Europa que nos dice que un gran emperador chino quiso buscar un pretendiente digno de su hijo o de su hija y su pueblo. La única condición se centraba en que fuera el hombre más honrado del mundo.
Ante la proclamación de muchos postulantes llegaron al palacio. Guerreros, héroes, príncipes. Pero el emperador los examinaba y al ver su falsa modestia, su soberbia, la arrogancia y la ambición, lo rechazaba al instante. Él quería el hombre más honrado del mundo para su hija. Un alfarero del pueblo que había estado enamorado de la princesa desde siempre, sintió temor de que en algún momento llegara al palacio un pretendiente digno de su amada. Motivado también por el temor de que el rey lo rechazara al conocer su pobreza y le diera la mano de su princesa a otro hombre, se le ocurrió diseñar una máscara que representara la cara del hombre más honrado del mundo. Imagínense, un rey buscando al hombre más honrado del mundo. Todas las personas que se acercaron al palacio fueron despreciadas por su arrogancia y siendo una persona humilde, él quería llegar a ser el elegido. Entonces construyó una máscara que era la cara del hombre más honrado del mundo. Construyó el antifaz y se presentó como candidato. Después de un detallado examen del emperador, declaró que ese tenía delante al hombre más honrado del mundo y que debería casarse con su hija y heredar su reino. Por fin, el sueño del alfarero se hizo realidad. Y ante tantos pretendientes, consejeros y vasallos, fue él quien se casó con la princesa. El tiempo pasó. Un día el emperador murió y el alfarero con antifaz de hombre honrado pasó a ocupar su puesto. Dice la leyenda que el reino nunca antes había conocido gobernante tan noble, tan íntegro, tan bondadoso y benevolente. Imagínense solo en la máscara, el hombre más honrado del mundo. El aspecto de un antifaz que reflejaba en cada uno de los integrantes del pueblo, ver a su gobernante y sentir que realmente era una persona honrada, con diversos valores y criterios. Se dice que fue el rey más querido del pueblo. Pero al paso de los años, el alfarero con antifaz también murió. Y el día de su entierro, uno de sus súbditos advirtió que su admirado y querido rey llevaba un antifaz y que su verdadero rostro no era conocido por nadie. Con curiosidad, pero muy despacio, para no dañar a quien en vida fue un hombre pacífico y humanitario, le quitó el accesorio y al ver la verdadera cara se quedó perplejo. Imagínense, él se imaginaba directamente que tal vez era un rey, que tal vez era un príncipe de otras regiones, sin saber que era un alfarero, alguien del pueblo que se logró ganar por medio de su valor, esa integridad, el cariño, especialmente de la gente. Aquel rostro que él había vivido de una manera escondido, debajo de una máscara, representaba en verdad el rostro del hombre más honrado del mundo, una máscara. Esa fue una máscara que él determinó, que él diseñó, tomando en cuenta que él ya era una persona honrada.
Ahora, usted es una persona honrada y muchas veces no se da cuenta de eso. Los principios, valores que en su casa se han forjado, muchas veces los hacemos a un lado. Muchas veces queremos, igual que en esta reflexión, utilizar una máscara, un antifaz, para quedar bien con las demás personas. Y sobre todo, no debemos de pretender ser otra persona cuando realmente tenemos un valor que no necesitaríamos ninguna máscara o antifaz para que los demás nos puedan conocer. Es muy importante, jóvenes, poder proyectar en cada uno de nosotros este valor. Recordémonos, como indicaba, que es una virtud de que nos va a inspirar confianza. Es algo que nos va a hacer íntegros. Es algo que nos va a permitir siempre tener la verdad, siempre representarnos por medio de integridad, por medio de respeto. La honradez se va a definir no solamente en cada uno de nuestros actos, sino que cómo vayamos a protagonizar nuestra propia vida. ¿Qué acciones puede definir usted? Hoy, jóvenes, les comparto este valor y sobre todo los insto a seguir practicándolo. Ser una persona recta y justa. Ser un profesional, como decía el mensaje. El oro auténtico no teme a la prueba de fuego. Entonces, en todo momento debemos de practicar dicho valor, hacerlo de nosotros un hábito y alcanzar con cada uno de los compañeros el cambio que deseamos desde nuestro hogar. En nuestra conciencia, saber decir sí, saber decir no. Desapegarnos de muchas cosas materiales o querer alcanzar algo material para sentirnos mejores que otras personas. Recuérdense que eso no es lo que realmente se desea. Siempre haga lo correcto desde su punto de vista y sobre todo lo bueno que usted pueda proyectar hacia otras personas y sean inmunes a todo lo superficial. Todo lo bueno cuesta. Entonces tenemos nuestras actividades para el día de hoy, jóvenes. Por favor, compartirlo en su carpeta de Drive. Y sobre todo, que tengan un excelente día. Sigámonos preparando, por favor. Alcancemos nuestros sueños, nuestras metas de ser mejor. Y sobre todo, seguirnos cuidando. Dios me los bendiga, jóvenes. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.